enterrar a los niños abortados además deliberadamente, ya sean abortos clandestinos donde no es legal o abortos legales allí donde lo es. Esta es una propuesta que sugiere uno de nuestros lectores en Así Prensa diciendo: me parece que deberíamos hacer un esfuerzo importante para tratar de darle cristiana sepultura a aquellos que han muerto en el vientre materno, aquellos no nacidos. Señala justamente que el enterrar a los muertos es una de las obras de misericordia y en primer lugar, es decir, que nos corresponde hacerlo con todos aquellos que han fallecido. Y en segundo lugar, que al hacerlo estaríamos destacando, resaltando la naturaleza profundamente humana y la plena dignidad de aquellos que son enterrados. Sobre este punto no hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Y los dos argumentos de nuestro querido amigo son absolutamente perfectos. En primer lugar, enterrar a los muertos es una de las obras de misericordia. En las grandes épocas de la peste se fundaron congregaciones cuya única dedicación y cuya única obra de caridad era enterrar a los muertos, que por terror al contagio las personas comunes y corrientes no querían enterrar. No se sabía entonces que al dejar los cuerpos así expuestos se incrementaba la peste, de tal manera que estas congregaciones que realizaban esta obra de misericordia también estaban previendo la difusión de la peste y ayudando a detenerla. Pero lo hacían básicamente por una obra de caridad. Y esa es la razón por la cual la Iglesia nos pide que incluso cuando incineramos a nuestros parientes no sean en la moda nueva era, en la moda New Age, arrojados al mar, a un peñasco, a una montaña o a un valle. Porque los cristianos tienen que merecer santa sepultura. Eso nos pide la Iglesia, santa sepultura. Yo personalmente creo que mantener los restos de un ser amado, sus cenizas, en la casa, por más que estén en una zona de un altar, etcétera, etcétera, es una casa donde se realiza vida cotidiana, donde se realizan actividades, etcétera, etcétera, y en consecuencia no se les da lo que pide la Iglesia, el descanso, ¿no? Aunque ese sea solo el cuerpo de la persona que amamos, la reverencia a ese cuerpo que fue creado por Dios tiene que llevarnos a una cristiana sepultura. Y en consecuencia nuestro amigo tiene toda la razón, darle cristiana sepultura a los no nacidos. El tema es que lograr hacerlo ya resulta bastante complicado. Pensemos en los países donde el aborto es ilegal y donde es realizado por comadronas o por médicos inescrupulosos. En esos casos, los médicos buscan eliminar cualquier rastro de que se realizó un aborto y los restos del bebé no nacido son eliminados, son arrojados a la basura junto con otros productos, son incinerados y de ninguna manera son mostrados a la madre para evitar que ella tenga algún tipo de remordimiento, cuando no saben que por el síndrome postaborto el remordimiento de una mujer que ha abortado es mucho más grande que el remordimiento de haber visto a su bebé incluso abortado, ¿no? Pero eso sucede en los países donde el aborto es ilegal. En los países donde el aborto es legal y en consecuencia donde se realizan muchísimos más abortos que en los países donde es ilegal, existe ciertamente toda una intención de eliminar los cuerpos de los bebés no nacidos. En algunos lugares, la ley debería obligar al entierro. Por ejemplo, en España, los Provida señalaron que las clínicas abortistas que habían realizado abortos, especialmente en el tercer trimestre, tenían que regirse por una ley antigua pero vigente, que señalaba que los seres humanos no nacidos, pasada determinada medida o peso, así como miembros importantes del cuerpo humano, piernas, brazos, etcétera, no debían ser tratados como basura, sino tenían que ser tratados como restos humanos y en consecuencia recibir una sepultura, ¿no?
Y en consecuencia comenzaron a reclamar que las clínicas cedieran a esto. Las clínicas, ¿qué cosa hicieron? Se pusieron de acuerdo con sus amigos socialistas gobernantes y cambiaron la ley. Y ahora se puede utilizar los cuerpos humanos como residuos tóxicos, ¿no? Y efectivamente, la tristemente célebre cadena de clínicas del doctor Morín, cuando vio que algunos provida con un gran estómago revisaban entre la basura y sacaban los cuerpos de los niños abortados para llevarlos a darles una cristiana sepultura, las organizaciones provida detectaron en España que Morín se hizo de una enorme moledora de carne industrial. De más está decir para qué, ¿no? Para no dejar ningún residuo. Obviamente esto es espantoso y habla de la crueldad, pero el que está dispuesto a matar a un bebé en el vientre de su madre está dispuesto a ir a cualquier distancia, ¿no? Y hoy en día esos residuos ya no se arrojan como basura ni están requeridos de ser enterrados, sino que se tratan como residuos tóxicos, como si fueran algo contaminante. Tienen que llevar barriles especiales y se tiene que contratar una empresa especial para poder llevar estos barriles y eliminarlos de una manera en la que sean incinerados sin producir polución. Es decir, lo que le importa al gobierno socialista no es que los niños mueran asesinados en el vientre de su madre, sino que al quemarlos no se malogre el medio ambiente. En Estados Unidos, la cosa funciona de una forma un poco distinta en algunas clínicas de aborto privadas, ¿no? Las clínicas de Planned Parenthood, de esta organización que es la principal proveedora de abortos del mundo, tiene un sistema metodológico para eliminar, destruir, destrozar y manejar los restos de los no nacidos abortados como si fuera basura tóxica. Pero en muchas de estas clínicas, dado que el manejo de la llamada basura tóxica, es decir, en este caso el resto de niños no nacidos, requiere de un gran gasto, hay algunas clínicas de aborto en algunos estados como Kansas o como Texas, por ejemplo, donde existen grupos de cristianos que están dispuestos a recibir los residuos de los bebés abortados y darles cristiana sepultura. Y esto, las clínicas abortistas la hacen no por caridad, porque si creyeran que de verdad allí hay niños, en primera instancia no los asesinarían en el vientre materno, pero los entregan porque de esa manera se resuelven el problema de tener que arrojar a la basura o tratar como basura tóxica a estos niños, a quienes estos grupos de cristianos, usualmente evangélicos, le conceden cristiana sepultura. Recientemente en los Estados Unidos, en la ciudad de Boulder, se produjo un escándalo. Boulder es una de las ciudades más liberales de Estados Unidos, es una ciudad universitaria, una ciudad muy liberal. Durante años la Universidad de Boulder en Colorado ha calificado como la más fiestera y la de más consumo alcohólico, y en consecuencia comprenderán ustedes que en una altísima población universitaria el grado de irresponsabilidad sexual, sobre todo cuando es alentada sistemáticamente como una forma de diversión, ha tenido como consecuencia constantes abortos, ¿no? Las oficinas de Planned Parenthood están en centros comerciales, en shoppings, como se les llama, junto a heladerías y junto a tiendas de comida china o de alquiler de videos, ¿no? Estas no son las oficinas donde se producen los abortos, pero sí lugares donde derivan a aquellas chicas que quieren abortar. La clínica de Boulder había logrado un acuerdo silencioso con una iglesia cristiana cercana, evangélica, no católica, que se dedicaba a recoger los restos de estos niños y a enterrarlos. Cuando una nota periodística sacó el caso al aire, se armó un enorme debate. Y las feministas, que no tendrían por qué quejarse de que los niños reciban cristiana sepultura, total ya los mataron, ¿qué más les interesa? Ellos decían que eso era un mensaje para traumatizar a las mujeres y hacerlas sentir culpables, haciéndoles creer que habían abortado a un bebé, cuando justamente eso es lo que habían hecho, abortado a un bebé. Pero obviamente Planned Parenthood quiere hacer creer a las mujeres que lo que eliminan es simplemente una masa física, ¿no? El debate terminó finalmente
con unos nuevos términos, pero el acuerdo todavía de alguna forma se mantiene, y eso significa que existen quienes llevan adelante esta obra de misericordia de dar cristiana sepultura a los no nacidos. Pero poder recomendar una forma que permita hacerlo en las circunstancias actuales, donde las clínicas lo último que quieren es hacer saber o hacer caer en la cuenta a la gente de que eliminan seres humanos, hace que sea prácticamente imposible poner en práctica, por lo menos de nuestra parte, esta importantísima obra de misericordia. Que tengas un buen día.